Muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en Buena Hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, miércoles 10 de diciembre. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela, Agrepa, gente seria, asfalto de primera, y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consultas previas por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Y por si fuera poco, hoy tenemos acá en el estudio al doctor Argenis Portillo. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Bueno, gracias por la invitación una vez más, aunque creo que como que viene lluvia, pero bueno, llegamos a tiempo, antes de la lluvia. Así es, así es. Bueno, he tenido el interés en invitar al doctor Argenis Portillo porque como esta es la última semana que vamos a estar en vivo en el programa, porque a partir de la semana que viene dejaremos programas ya pregrabados. Bueno, he querido que ustedes, mis queridos oyentes de la señal abierta de Radio Rumbo, como también quienes nos sintonizan a través de las plataformas digitales, tanto mi Instagram @MarioVillegas100 como las plataformas de Radio Rumbo, pues interactúen con él a propósito de estos temas que son tan interesantes, tan importantes, que tienen que ver con la salud de los adultos mayores. Y una de las cosas que me gustaría escuchar de boca del doctor Argenis Portillo, ahora que estamos en vísperas de estas fechas navideñas en que la gente come tantas cosas, se alimenta y en algunos casos se sobrealimenta, en algunos casos no solamente que bebe, sino que sobrebebe y seguramente incurre en excesos. Sí. ¿Qué recomendaciones tenemos para los adultos mayores, mi doctor? Bueno, en primer lugar, claro, el adulto mayor, como todo, debe celebrar la Navidad, ¿no? Pero sí hay que tener ciertas precauciones en el adulto mayor, sobre todo en la alimentación, porque todos sabemos que la alimentación en esta fiesta de Navidad son bastante concentradas, recargadas, de mucho aliño. Entonces, una de las recomendaciones que tenemos que hacer el adulto mayor es que debe comer por porciones. ¿Cómo es por porciones? No comer en grandes cantidades, porque todos sabemos, como lo hemos dicho, que el tránsito intestinal en el adulto mayor, producto del proceso de envejecimiento, hay un proceso de enlentecimiento, ¿no? Entonces, estas comidas que tienen tantas cosas, y son muy sabrosas, por cierto, entonces deben comerse en pequeñas porciones, justamente para que tenga un buen tránsito digestivo y evitar cualquier tipo de complicaciones, porque una gran comelona en un adulto mayor, en un tránsito intestinal que es muy lento, puede traer problemas de todo punto de vista digestivo, incluso hasta una pancreatitis pudiera traer. ¿Ah, sí? Claro, porque son alimentos muy condimentados. Y si sumado a eso se suma el licor, porque hay adultos mayores que pueden tomar, ¿no?, su vino, ¿no? Y esas grandes concentraciones de esas comidas tan concentradas pueden traer ese problema en un adulto mayor, en cualquier persona, pero sobre todo en el adulto mayor, donde el tránsito intestinal tiene ciertos cambios por el envejecimiento, todo está en una forma con un enlentecimiento. Entonces hay que comer en porciones pocas. Okay. Cuando hablamos de porciones, estamos hablando de más de 3 comidas al día. Bueno, fíjate, las comidas pueden ser 3 veces al día. Desayuno, almuerzo y cena, y por supuesto cuando viene la Nochebuena viene el plato navideño. Pero yo me refiero que en ese tipo de trance, pues, en que come el adulto mayor, no sea grandes cantidades de las comidas, en este caso que son las navideñas. Es a lo que me estoy refiriendo, que todo se presta, que son comidas que tienen de todo. Tienen el cerdo, el huevo, la carne de cochino y para de costar, ¿no? Entonces, ese tipo de comidas deben comerse en pocas cantidades. No quiere decir que no vaya a comer el adulto mayor, ojo, ¿no?, que no se malinterprete, sino que si tiene un tremendo pernil, así, bueno, debe comerlo en pequeñas cantidades, de tal manera que pueda tener un buen tránsito digestivo. Ok. ¿Qué tiempo, usted que habla del enlentecimiento del sistema digestivo en los adultos mayores, qué tiempo toma
la digestión Ujú. de una comida Claro. en un adulto mayor? Bueno, todo depende del tipo de alimentación, como he dicho. Una comida muy ligera, eso pasa rápido, pero una comida que sea bien fuerte, el adulto mayor puede durar hasta 2 horas antes de ir a la cama, ¿no? Que es importante, y caminar. Eso ayuda al proceso digestivo, a que el tránsito intestinal tenga cierta actividad para que pueda tener la parte digestiva, se haga en la forma más acorde, porque si un adulto mayor come una comida muy fuerte, no una comida ligera, fuerte, y se acuesta, ¿no? Ujú. Sabemos que puede venir ciertos reflujos. Y el peligro, en estos casos, sobre todo en esta fecha navideña, que pueda, si son comidas muy fuertes, puede venir reflujo y viene lo que se llama la broncoaspiración. Y es muy peligroso porque entonces vienen lo que se llaman los problemas de tipo respiratorio, producto de la broncoaspiración. Y eso hay que evitarlo porque eso es una emergencia. Ok, por ejemplo, vamos a suponer, una persona se come una hallaca, un adulto mayor. Ok. ¿Puede comerse una adicional en ese mismo momento o es recomendable que no lo haga? Ok. No, bueno, pero todo depende. Hay hallaca de hallaca. No, pero una hallaca suculenta, Ah, pues. ok, bueno, mira. Que no son tan propias de estos tiempos, porque con tantas dificultades económicas a lo mejor no son tan suculentas, pero... Van a ser pequeñitas. Pero si son unas hallacas de esas así que tienen pero si son esas hallacas a la cual usted me está refiriendo, no, sí puede comerse. ¿Se puede comer dos? Ah, por supuesto. Okay. Yo me refiero cuando las cantidades son concentradas, porque yo he visto hallacas, oye, que están bien concentradas y grandes, entonces son hallacas que contrale. Hasta uno que está todavía fuerte tiene que tener pausa. Sí. No, y como dice usted, hay hallacas de hallacas, porque hay algunas hallacas que, por ejemplo, le ponen almendras, hay otras le ponen garbanzo. Son sencillitas las Así otras. es. Por otra, ejemplo, ¿no? hay la hallaca andina que tiene tal porción. Papas, algunas le ponen papas, otras le ponen huevos sancochados. De todo eso depende, entonces, la cantidad de hallacas que se pueda comer el adulto mayor. Yo he comido hasta hallaca de caraotas, muy buenas, muy sabrosas. Hoy en día hay hallacas de muchos tipos y varía según la región de nuestro país. Lo que no cambia, bueno, es la masa, la hojita, pero el contenido puede cambiar. Ok, fíjese, usted decía que una persona debe estar 2 horas aproximadamente después de haber ingerido una cena, en el caso del adulto mayor. Claro, el adulto mayor. Pregunto, porque no sé si es un mito o una realidad. Después que una persona, un adulto mayor, se ha, digamos, alimentado con una cena navideña, ¿cuánto tiempo tiene que esperar para bañarse? ¿Esto, bañarse después de cenar, representa un riesgo para el adulto mayor o no? Bueno, fíjate, en eso hay que tener mucho cuidado. No en el adulto mayor, en cualquier persona. A ver. Pero en el adulto mayor más porque es es más vulnerable. Es más vulnerable, todo ha cambiado, todo está más lento, pero aparte de cuando uno ingiere, y todo, vuelvo y repito, no es igual que te coma un trocito de sándwich, sí, a que te coma un plato de mondongo. Por supuesto. Son cosas distintas. Entonces, ¿qué sucede? Que el tránsito digestivo, la circulación del lecho esplénico está concentrado hacia la parte digestiva y la parte periférica no está tan desprotegida, entre comillas, ¿no? Entonces, una persona que tenga ese tipo de alimentación tan fuerte, en este caso un adulto mayor, que todo está tan lento, entonces va a tener problemas. Si se baña. Claro, acabando de comer, vuelvo y repito, según el tipo de alimento. Un alimento fuerte, me refiero, ¿no? Porque al bañarse, el organismo requiere de sangre en la circulación. Es igual como que la gente acaba de comer una comida muy fuerte, digo fuerte, y comienza a trotar. Muy peligroso. Por supuesto. Porque, vuelvo y repito, el lecho esplénico, la circulación esplénica está concentrado en esa parte digestiva, ¿no? Entonces, la parte muscular está recibiendo su irrigación, pero adecuada. Pero si se pone a hacer un ejercicio fuerte, entonces está forzando a llevar sangre a la parte muscular, que no es lo ideal porque estamos concentrados en el lecho esplénico, porque estamos en la parte digestiva. Correcto. Tenemos que tener un proceso de absorción acorde. Entonces allí viene la parte un poco peligrosa. Es recomendable en el caso de que una persona adulta mayor se vaya a bañar después de haber transcurrido cierto tiempo, ¿es lo mismo bañarse con agua fría o con agua caliente? Sí, bueno, no es lo mismo, pero en eso que tenemos cuidado. Fíjate, hay pacientes que son hipertensos y por X circunstancia nadie
le ha medido la presión arterial y tiene la presión sumamente elevada. Y lo introducen en el baño y lo bañan con el agua, suponte fría, o con el agua tibia y luego sale para afuera con el ambiente frío. Allí hay un colapso, puede haber un colapso circulatorio. ¿Ah, sí? Sí, y es muy peligroso. Muy peligroso porque puede dar lo que todos sabemos, el SB. ACV. Sí, o el ACV, pues, es el término antiguo, pero Antiguo, sí. ahora se llama SB. Ah, Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ok. Fíjese, otra cosa que tiene que ver con la alimentación, el proceso digestivo, ¿verdad? Y las funciones del organismo o las funciones colaterales del organismo. Una persona, un adulto mayor especialmente, que haya ingerido alimento, ¿puede tener sexo en después o durante el proceso digestivo o eso es riesgoso? No, claro. Igualmente, muy riesgoso. Muy riesgoso. En cualquier persona, pero sobre todo en el adulto mayor, bueno, esta sería la catástrofe, ¿no? Pero sí. Incluso una persona joven come comida fuerte. Yo digo comida fuerte que tiene una comida bien concentrada. Y se pone una actividad, bueno, vamos a decir, la actividad sexual es muy peligrosa. Porque ocurre prácticamente lo que le he dicho, ¿no? Puede haber, incluso hay personas que han quedado. ¿Verdad? En pleno acto sexual. En pleno acto sexual. Pero lo que hay que tener, como dicen la gente antigua, hay que respetar la digestión. Ok. Estamos hablando de 2 horas por lo menos. Como mínimo. Como mínimo. Y dependiendo del tipo de alimento, porque okay. no igual que te tomen un sándwichito a que comes un plato de mondongo, de un pabellón bien surtido, bueno, para de contar. O sea que es recomendable entonces pausa. Pausa. Mucha pausa. Como dije, controlar los instintos. Exactamente, la digestión hay que respetarla, como decía mi abuelo o mis abuelos, ¿no? La digestión se respeta. Ok, mire, otro tema vinculado con estas fechas decembrinas, Sí. aparte de la alimentación, es el del consumo de licores. En mi caso, fíjese usted, yo he notado, por ejemplo, seguramente lo que voy a decir de alguna manera representa también un sector de la población que padece de lo mismo. Yo he notado que yo antes tomaba bastante licor en mis tiempos de reportero. Oye, yo aguantaba muchísimo. Ahora siento que me tomo un trago o 2 tragos y ya siento malestar. Pareciera como que el organismo no está en capacidad de recibir, claro. Digamos, alcohol a estas edades. Sí. O cómo es la cosa. Bueno, fíjate, todo depende. Porque hay gente, pero también hay que tener en cuenta que el organismo va cambiando. Ajá. No es igual una gente joven a un adulto mayor que tenga 80 años, para poner una edad bastante extrema, ¿no? ¿A qué me refiero a eso? Que hay gente que toda la vida han tomado, toda la vida. Sí. Y es posible que de acuerdo a un factor idiosincrático que todos tenemos, producto de nuestra naturaleza, bueno, no pasa absolutamente nada. Pero hay gente que tiene un factor idiosincrático muy vulnerable y puede ser que no tolere eso que usted me está diciendo. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado a la hora con el adulto mayor, porque todo va en un proceso de envejecimiento. ¿Y qué es lo que va en el proceso de envejecimiento, entre otros órganos? El hígado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque la forma como el hígado del adulto mayor metaboliza el licor no es igual a una gente sumamente joven, porque el proceso es mucho más lento. Entonces ahí es muy peligroso porque puede venir lo que se llama la caída. Okay. Bueno, y precisamente por el hígado pasa no solamente el licor, también los alimentos. Los alimentos, por eso te estoy diciendo. Entonces todo ocurre, pero en una forma lenta. Es una regla sine qua non. En el adulto todo va lento. Todo va lento. Suena así como algo como que, bueno, chistoso, pero en el adulto mayor todo es lento. Todo ocurre como en la gente joven, pero muy lento. Y a veces, bueno, no llega a la altitud de la importancia como ocurre en un adulto joven. Ok, fíjese, relacionado con esto del consumo de licor. Un adulto mayor se supone, o en general, la mayor proporción de adultos mayores así funcionan, tienen que tomarse medicación de distinta naturaleza, ¿verdad? Sí. Pregunto,
la noche, por ejemplo, en Sí, que una persona sí, va a sí, tomar sí. licor, Sí, porque bueno, porque hay un claro. cumpleaños, porque viene la cena de Navidad, o porque La viene la cena, familia. la cena de Año Nuevo, Sí, etcétera. sí, sí. La persona puede consumir los medicamentos e inmediatamente ingerir alcohol, Bueno, licores. fíjate, siempre hay su controversia, pero no es recomendable. Por ejemplo, te ¿Qué pongo, tipo de medicamentos no se te deberían pongo por consumir? ejemplo, hay adultos mayores que son, bueno, que tienen problemas para dormir, por Ajá, ponerte un ejemplo, y están acostumbrados a tomar un psicotrópico. ajá. No es conveniente, porque el licor, perdón, puede potenciar esos efectos, entonces van a venir efectos indeseables. ¿Qué tipo de efectos Bueno, puede tener? uno es la caída, otro puede ¿Qué venir, llaman la caída bueno, técnicamente? ¿Que se cae al que piso? se cae por un cuadro de inestabilidad. ¿Así? Claro, entonces quiero que va a venir la fractura del adulto mayor en plena fiesta de sembrina, y bueno, ya corre para los hospitales que están, bueno, Colapsado. colapsados, como todos saben. Entonces, no es recomendable, por ejemplo, estos sedantes psicotrópicos que a lo mejor está acostumbrado a tomarlo y puede ser que lo tome en forma silenciosa sin avisar a los hijos y tome su poquito de vino, porque es normal. Tío, un whiskycito, un O un whiskycito, roncito, porque lo puede tomar. una Entonces, cervecita. ¿qué pasa? Pueden venir los efectos de potencia, vamos a decir, en términos prácticos de esos psicotrópicos. Entonces vienen todos efectos indeseables, puede venir, lo que le dije, la inestabilidad para la marcha, puede llevar más rápido al sueño, y si ha comido, tremenda comelona la torta, y se acostó, y todo el mundo está distraído, la broncoaspiración. Okay. Y la torta total. Pero no digamos, la mezcla de medicamentos y licor no es, produce intoxicación. No, pero no es recomendable porque los efectos, por ejemplo, de un medicamento se pueden, en algunos casos, se anulan y en otros se pueden De potenciar. potencia. Pero intoxicación propiamente no ocurre. Si toma su dosis habitual, ojo. Sí, la dosis. Ahora, si toma una gran cantidad de medicamentos con otras ideas, bueno, ya es otra cosa. Ok, estamos conversando con el doctor Argenis Portillo, médico geriatra, médico intensivista, aprovechando estas fechas decembrinas para hacer recomendaciones a los adultos mayores respecto a cómo comportarse, cómo enfrentar estas comidas y fiestas propias de estos días de fin de año y de Navidad. Dice, voy a leer algunos de los mensajes que ya nos llegan. Dice @irsarteaga. Buenas tardes, amigo Mario. Saludos y bendiciones para usted y su invitado. Ajá. Los probióticos son recomendados para la gastritis. Bueno, no, los probióticos tienen sus indicaciones muy precisas. Acuérdense que los probióticos lo que hacen es restaurar la flora normal intestinal, que fue un mecanismo de protección. Correcto. Por ejemplo, una persona que ha tomado múltiples antibióticos, esa flora ha sido barrida, ¿no? O ha sido perdida, y entonces el probiótico restaura esa flora que todos tenemos que tenerlo porque es un mecanismo de defensa en nuestro tracto intestinal. O sea que igual cuando ocurren diarreas, aunque no hayan consumido antibióticos, sí, ¿no? Sí, entonces cuando hay diarrea justamente también se recomienda tomar los probióticos porque hace restaurar la flora intestinal, porque hay diarrea que pueden ser producto de, bueno, hasta de un mismo, el estrés, una comida, hay muchos factores que pueden dar un síndrome diarreico. Entonces, los probióticos son importantes porque ayudan a restaurar la flora intestinal y en algunos casos pueden hasta mejorar el cuadro diarreico. Si el cuadro diarreico no tiene un componente bacteriano, que no lo tenga, esos probióticos pueden ayudar a mejorar el cuadro diarreico. ¿Esos probióticos están contraindicados en algunos casos o en ningún caso? No están contraindicados. Totalmente. Más bien son mecanismos de defensa que nosotros tenemos que ingerir porque por algunas circunstancias se han perdido. Por ejemplo, lo que toman muchos antibióticos que están en un estado hospitalizado, tienen 5 antibióticos, 4 antibióticos, un poco de fármaco, y eso hay que restaurar la flora intestinal con los probióticos. Ok, vamos a continuar leyendo mensajes. Dice Juan Ángeles Corche Canas, dice, antes tomaba Viagra para ayudarme y últimamente estoy tomando media cucharadita de bicarbonato de sodio todas las mañanas y ahora mi mujer me tiene miedo y me siento muy bien. ¿Es bueno tomar eso? Bueno, mira, bicarbonato. yo no tengo muchas fuentes sobre eso, pero hay cosas naturales,
Ajá. que yo he escuchado, no eso, otras cosas Que estimulan la potencia sexual que la del gente- hombre. Sí, que la gente me ha comentado ¿Así? que, bueno, que pueden ayudar, porque si vamos a lo que era antes Viagra, que ahora viene el Sildenafil, son medicamentos que es una de las cosas que yo siempre he criticado, que lo venden así libremente, pues. Sí. Que uno llega al estadio de la farmacia y lo agarró y se lo vende. Sí. Cosa que no debe ser, porque Sí. tiene que ser un chequeo cómo está la parte cardíaca, cómo está la presión Sí. arterial, porque ahí es donde vienen los problemas. Pero sí, hay elementos, vamos a decir, naturales que pueden potenciar esa parte, claro que sí. No lo pongo en duda. Sí. Yo sé que incluso el sildenafil, el tadalafil sí. y algunos otros Sí. no son solamente consumidos por adultos mayores, sino No. también incluso por muchachos de veintitantos años. No, correcto, porque entonces vienen ahí como la fantasía de los adultos, la gente muy joven que quieren, bueno, ponerse como más fuerte. Sin embargo, hay que recordar que ese medicamento también se utiliza en los niños que tienen hipertensión. ¿El sildenafil? Sí, pulmonar, ¿me explico? ¿Ah, sí? Claro, entonces muchas veces no les trae que alguien compre ese medicamento en farmacia y la gente piensa que es para otra cosa. Puede ser para un niño o una persona adulta que producto de patologías pulmonares tienen hipertensión pulmonar. ¿Solo en el sildenafil o también en el tadalafil? Cualquiera, esos actúan a nivel de mejorando la presión de la arteria pulmonar, ¿ves? Porque a la vez la presión pulmonar muy alta, eso sobrecarga el ventrículo derecho y lleva a una insuficiencia cardíaca derecha y posteriormente a la izquierda. Ok, vamos a seguir leyendo mensajes. Bueno, si al señor le funciona el bicarbonato de sodio, que sigue usándolo, yo lo voy a probar también. Claro. Amílcar Morú dice, buenas tardes Mario y al doctor Portillo. Yo lo he escuchado mucho anunciando su trabajo con personas mayores y me lo imaginaba usted viejito y con sus lentes, etcétera. Pero lo veo por aquí y usted se ve muy bien, el propio bebé. Lo felicito, felicidades y bendiciones. Bueno, gracias. Mira, uno de los importantes que yo siempre digo a toda persona, porque no hay que esperar llegar a tener 80 años, es hacer ejercicio, Ajá. la alimentación, ¿no? Ajá. Eso ayuda mucho, porque eso ayuda a retardar el proceso de envejecimiento. Entonces, yo le aconsejo, ¿verdad? Eso es algo que no es nada nuevo, pero que se está poniendo muy énfasis el ejercicio en el adulto mayor, porque eso ayuda mucho a la parte mental, a mejorar el cutis, a fortalecer los músculos. Entonces, eso hace que el proceso de envejecimiento que va a llegar, eso es inevitable, toda esa serie de cosas lo retardan. Yo, por ejemplo, hago ejercicio. No páseme musculoso, pero sí para mantenerme activo. Pero ese ejercicio también tiene que ser controlado, ¿no? Por una persona que sepa eso. Un entrenador. Claro, por supuesto. Y ve cómo está la presión arterial, cómo está la parte cardíaca, si no sufre del tiroides. Todas esas cuestiones que son importantes a la hora de hacer un ejercicio, porque son ejercicios muchas veces de resistencia, ¿no? Así es. De bueno, levantar pesa. Creo que tenemos ya que hacer una pausa para escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez. Así que, queridos amigos, queridas amigas, no se nos vayan, porque vamos a seguir conversando con el doctor Argenis Portillo, médico geriatra, intensivista, y a continuar leyendo los mensajes que nos llegan a través del Instagram @MarioVillegas100 con sus preguntas, comentarios acerca de sus propias experiencias en cuanto a la salud de los adultos mayores. Así que quédense aquí, que también tenemos que cumplir compromisos publicitarios. Ya venimos. Ajá, mi doctor. Vamos a seguir aquí en las redes. Claro. ¿Usted se va a quedar esta fecha decembrinas en Caracas? Sí, ¿Va a estar disponible para el público? Pues, sí, cualquier persona que Dios no lo quiera, que tenga una emergencia en su residencia, me puede llamar. Yo acudo, o sea, voy a estar activo. ¿A cualquier hora? Bueno, todo tiene su... Suponte como hasta las 5, pero ya después de ahí, no, es muy complicado. Sí. Pero sí, voy a estar activo y pendiente al teléfono si alguien requiere realmente de mi servicio. Estoy, bueno, totalmente disponible. Como alguien me dice, el sitio, no importa, yo voy a cualquier sitio. ¿Cuáles son los casos más recurrentes que usted le ha tocado atender en esta materia digamos, de consumo de alimentos y de licores en adultos mayores? En adultos mayores, bueno, fíjate, yo tuve una paciente en un sitio, bueno, X, que la paciente era alcohólica, alcohólica adulta mayor, y dejó de comer, pues.
producto del licor, ¿no? ¿Así? Claro, entonces a consecuencia de eso, si la gente ingiere alimentos, en este caso el adulto mayor, y no se alimenta, bueno, tiene un mayor deterioro, más compromiso de su medio interno, y bueno, puede tener complicaciones desde su punto de vista, hasta el punto de vista neurológico. ¿Y cuánto tiempo puede estar una persona sin alimentarse? Bueno, la persona que yo conocí, Siga, sí. ella se levantaba muy temprano, y porque estaba sola, por supuesto, Ajá. y salía a ingerir licor y tenían Pero que no comía nada. No, sí, tenían que buscarla, bueno, rastreándola hasta que la agarraba y bueno, La forzaban a la comer. llevaban a su casa a comer, pero si era por ella, no ingería alimentos. Entonces, eso es muy delicado porque el licor requiere alimentación. Porque si no quiere alimento es muy peligroso porque puede ocurrir incluso hasta una intoxicación por el licor, porque llega un momento en que todo se absorbe. Si tú ingieres alimento, el licor se va a absorber, pero tiene un proceso un poco más lento. Si no te alimenta, el licor se absorbe violentamente en la mucosa gástrica. Una pregunta. Una persona, un adulto mayor que sea, para utilizar el caso que usted ha mencionado, que sea alcohólico, digamos, de larga data, ¿es fácil que esa persona se desprenda de esa adicción? ¿O es casi que imposible ya a una determinada edad? Ya el problema del alcoholismo es una enfermedad. Ya es una enfermedad y hay que tratarlo con enfermedad, incluso con medicamentos, con psicotrópicos incluso, ¿no? Sí. Para poderlo irlo, de ayudarlo a ver si logramos, que muchas veces se puede lograr, a disminuir el consumo de licor, pero haciendo un buen trabajo en equipo, con el geriatra, el psiquiatra y incluso con el psicólogo, se puede lograr. Que definitivamente abandonen el vicio. Un trabajo, pero en equipo. En equipo. Sí se puede lograr. Pero el psiquiatra y el psicólogo, claro, son indispensables, claro, en ese caso, fíjate, ¿no? Uno es geriatra y tiene su base psiquiátrica, lo hace, pero en las cosas complejas, claro, como en todo, especialidad se requiere un equipo. Claro. Y el equipo del geriatra es el psiquiatra y el psicólogo. Correcto. Pero los psicólogos que estén en la esfera geriátrica y psiquiatras que estén también en la esfera geriátrica. Usted tiene también el adicional de que es médico intensivista, que supongo que también ayuda en algo, ¿no? Claro, por supuesto, porque una persona, que lo hemos visto en la emergencia, adultos mayores, incluso gente jóvenes, que producto de la ingesta de alcohol se complica. Ok, vamos a escuchar a Alex Márquez. No sabe uno que es alcohol. Doctor, vamos para que chequee a Alex. La próstata. La próstata. Noticiero informa, el Parlamento neerlandés expresó su preocupación por la seguridad de Aruba, Bonaire y Curazao ante la escalada de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, cuyos efectos podrían alcanzar a estas islas caribeñas del Reino de los Países Bajos, situadas a pocos kilómetros de la costa venezolana. Notirumbos informa, la demócrata Eileen Higgins se convirtió en la nueva alcaldesa de Miami con cerca del 60% de votos tras imponerse en la segunda vuelta al republicano Emilio T. González en unos comicios municipales que, pese a ser oficialmente no partidistas, se desarrollaron bajo la intensa sombra de la política nacional. Los conductores de la ruta San Bernardino-El Paraíso están maltratando a los pasajeros de la tercera edad. Atención, no los suben a sus unidades y cuando éstas suben son objetos de ofensas y humillaciones. Atención, autoridades. Informó Notirumbos, los 30 minutos en la tarde hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Sí. ¿Cómo se sabe cuando uno eso ocurre? ¿Ah? ¿Cómo se sabe cuando uno es alcohólico? Tú dices, soy alcohólico. ¿Cómo uno sabe? Primero, cuando uno toma licor está temblando. Tiene que tomarse un paro. Así que como mi amigo. Gracias, buenas tardes. El cuerpo. Gracias. Continuamos, queridos amigas y amigos, en buena hora. Estamos conversando con el doctor Argenis Portillo, médico geriatra e intensivista.
escuchando sus recomendaciones para los adultos mayores en estas fechas decembrinas, en cuanto se refiere al consumo de alimentos, de bebidas, etcétera. Hemos estado recibiendo mensajes, voy a continuar leyéndolos para someterlos a la consideración de nuestro invitado. Ok. Dice @marileón2908, buenas tardes Mario, está haciendo muchas preguntas personales, cuídese Mario. Bueno, a veces los ejemplos de uno son importantes No, claro, porque sirven claro. como referencia, Como referencia, sí, sí. que Estoy de acuerdo. expresa también la situación de otras Sí, muchas sí, personas. sí, sí, Dice @Méndez Reinaldo 761. Si una persona es operada de vesícula, puede consumir licor, grasas, etcétera. Bueno, fíjate, cuando la persona es operada de la vesícula, ya pierde bueno, la parte de la bilis, vamos a decir, de la vesícula. Pero puede tener su alimentación normal, claro. ¿Y el consumo de licores también? Claro, como todo, con moderación. Con moderación. Todo con moderación. Porque cuando yo hablo de licor, porque hasta yo tomo licor también, de punto de vista social, ¿no? Sí. Porque a nadie se le critica que no tome licor, pero en forma moderada. Ya cuando pasamos a los extremos, ya deja de ser un estilo social, ya es una enfermedad, y ahí es el peligro. Ok. Vamos a seguir leyendo mensajes. Dice Amílcar Morumario, ¿hasta cuándo están al aire ustedes? Feliz Navidad y al doctor también, gracias. Bueno, la radio va a continuar, por supuesto, al aire indefinidamente, pero en el caso de los programas en vivo, vamos a estar hasta este viernes. De manera que los días subsiguientes vamos a estar reponiendo programas pregrabados. Exactamente. Mantenemos, por supuesto, la publicidad y así será a lo largo de todo el mes de diciembre. Lo que resta del mes de diciembre. Dice Juan Ángeles Corchecanas. Dice, Wow. tengo 68 años recién cumplidos y no sufro de nada. Bueno, Es bueno tomar bicarbonato de sodio, una media cucharadita en las mañanas y otra cuando voy a hacer la magia sexual. Ah, mira, qué buena bueno, sí, recomendación. mira, Si eso le funciona a sí, él, por eso. Eso es ¿verdad? malo, y lo felicito porque es una persona sana, como él dice. Pero es importante que se haga su chequeo con su geriatra para que le garantice su estado de salud óptimo. ok. Bueno, qué chévere que al amigo le funcione el bicarbonato de sodio, que por cierto, el bicarbonato de sodio es mucho más barato que el sildenafil, el tadalafil claro. o cualquier otro de esos medicamentos para esa magia sexual a la que él se refiere. León del Valle 62 dice, cuidarnos en tiempos en que una emergencia, donde una emergencia, si carecemos de recursos, puede costarnos hasta la vida. Cuidar vías respiratorias y digestivas moderadamente, disfrutemos los días por venir. Sí, señor. Bueno, la misma recomendación Sí, que sí, hace sí. el doctor Portillo. Claro. Dice Pablo Paredes 2501. Yo también creí que era un viejito, pero veo que es un potrillo. El doctor Portillo, además es potrillo. Es un potrillo, bueno, sí, soy un potrillo porque soy familia Portillo, pues, una familia de Oriente. Mire, y usted todavía no es adulto mayor, No, todavía le falta un poquito. Está estoy- cerca. Vamos por allí, pero justamente recomiendo el ejercicio, actividad física, alimentarse. Eso garantiza poner más largo el proceso de envejecimiento. Ok. A mí me llamó la atención una vez, doctor, ya vamos a seguir leyendo los mensajes. A mí me llamó la atención una vez que en una de las entrevistas que tuve ocasión de hacerle hace bastante tiempo, Ajá. usted explicaba cómo el proceso de envejecimiento comienza desde el nacimiento. Sí, correcto, porque es un proceso cronológico, el envejecimiento, que creo que también lo dije allí, va pasando por varias etapas. Y una de las etapas a la cual nos estamos refiriendo es la etapa geriátrica. Pero Que es a partir de los 60, ¿no? De los 60 años, pero el envejecimiento es todo un proceso que llega hasta que uno, bueno, fallece. Pues. Pero va pasando por una serie de etapas, pero el envejecimiento no es que llegó a los 60 años, no. No. Es una etapa larga. Puede llegar antes Claro. o después. Antes incluso, porque incluso envejecer depende de muchos factores. Uno es la edad, Sí, por la parte, pero también depende del estilo de vida, correcto. las enfermedades que uno tenga. Ujú. Todo eso hace que el proceso de envejecimiento, que si bien es cierto, uno dice comienza con la edad, se puede adelantar producto O retrasar también un poquito, o sí. retrasar por lo que acabamos de hablar, porque la persona se cuida, hace ejercicio, se cuida su piel, bueno,
se cuida su autoimagen y eso hace que el proceso de envejecimiento se haga mucho más lento. Pero lo contrario de lo que te digo, mala alimentación, enfermo, licor, y tiene de repente 45 años y es un adulto mayor. Sí, ciertamente uno ve personas que se ven bastante más deterioradas Sí, que lo que su propiedad debería la representar. cronológica y la biológica. Así, vamos a seguir leyendo mensajes. Dice León del B62, cuidar nuestra alimentación. Veo tanta imprudencia al respecto, mucha chatarra, Sí. muchas bebidas espirituosas, Sí, mucho adulto joven con sí. infarto y ACV. Sí, sí. Preocupante, la verdad, dice. Es cierto. Arroba Marticala 3 dice, tan bella la profesión, se refiere a la geriatría. Sí, sí, es sí. una lástima que no haya suficientes a nivel nacional. Sí, sí. En el estado Anzoátegui hay escasez. Sí. ¿Por qué hay tan pocos geriatras, mi doctor? Mira, yo pienso, y lo he dicho en otras oportunidades, que nuestras escuelas no incentivan al estudiante de pregrado Ujú. a la geriatría. Te hablan de la medicina interna, de la cirugía, de la pediatría, la traumatología, otorrino y dermatología, que te hacen una pasantía. Pero nadie te dice, vamos a hacer una pasantía de geriatría. Porque a lo mejor allí el médico, el que le guste, se puede entusiasmar, así como se entusiasma por la cirugía, por la dermatología, por la psiquiatría. Entonces, esa parte no está en nuestro peso de pregrado, lo que es la parte de geriatría. Y yo pienso que ese es uno de los factores que está contribuyendo. Afortunadamente, nosotros, los poquitos geriatras que estamos todavía activos, se está empezando a incentivar en algunos estados a que se formen médicos geriatras. Hay que tener mucha vocación y espíritu solidario para ser geriatra, ¿verdad, No, amigo? sí, mira, no es fácil porque estamos tratando a un adulto mayor que tiene ciertos deterioros producto de su proceso de envejecimiento, de la visión, de la audición, de la marcha. A la hora de hablar es muy lento. El proceso de hacer una historia, un interrogatorio puede ser un poco laborioso, porque muchas veces uno hace una pregunta y si viene solo, el adulto mayor no escucha y escucha cosas que no son, y hay que corregirle, no, yo estoy preguntando tal cosa, y eso hace que sea una historia bastante laboriosa y por eso se requiere mucha paciencia. Eso es muy importante que el médico geriatra tenga la paciencia para poder atender a un adulto mayor. Yo voy a hacer un comentario que le hice en una ocasión a propósito de esto de por qué hay pocos geriatras. En una ocasión yo tuve que llevar a una de mis hijas a una consulta con un alergólogo, que también hay muy poquitos alergólogos. Sí, hay un poco, ¿cierto? Este alergólogo, no voy a decir su nombre, ya falleció, por cierto, hermano de una buena amiga y colega mía. Yo le pregunté que por qué había tan pocos alergólogos también. Ajá. Y entonces él me dijo, mira Mario, lo que pasa es que hay una tendencia entre los estudiantes de medicina y en la medicina y entre los médicos en general Ajá. a tomar especialidades quirúrgicas, Sí. porque eso reporta mucho más beneficios Claro. materiales crematísticos Claro. que la alergología No, sí, o sí. que las otras especialidades Sí, que no porque son fíjate, quirúrgicas. hay especialidades que son muy puntuales, que bueno, que ves al paciente y lo recuperas, por decir la parte estética. Mientras que el geriatra ve el adulto mayor y tiene que seguir con un seguimiento para poder lograr restaurar su parte funcional y restablecer su salud. O sea, que no es que en la primera consulta, listo, no. Es un proceso muy continuo, laborioso, mientras que en otras especialidades, en una primera consulta es posible que el problema sea resuelto. Ahora le pregunto, ¿los adultos mayores son disciplinados para cumplir las indicaciones de los médicos en cuanto a los exámenes, a los hábitos, al estilo de vida, el consumo de medicamentos, realizarse los estudios de laboratorio? Sí, sí, sí. ¿Hay disciplina entre los adultos mayores o no mucho? No, sí, eso sí he notado, salvo que esté solo, ¿no? Ajá. Pero generalmente el adulto mayor es muy cumplido. ¿Sí? Sí, señor. En los estudios que uno le solicita, la rayos X, bueno, en sí, cualquier estudio que uno le solicite, y a los pocos días uno pide la cita y traen todos los estudios. O sea que están muy pendientes, incluso si tienen el hijo, le piden el hijo, me tienen que hacer los estudios. Okay. Tienen que hacer los estudios porque tengo cita dentro de 15 días con el doctor Portillo. Okay. Entonces veo que si hay un interés en el adulto mayor, porque quieren mantenerse activo, quieren curarse, quiere mejorarse, hasta que Dios quiera, pues, porque
arriba es el que decide, Así es. como siempre digo yo. Ok, vamos a continuar leyendo los mensajes. Así que, bueno, respondí a la pregunta que hace, o el comentario que hace @marticala. Vamos a ver, dice León de B62. Caminar, aprender a manejar nuestra respiración, contacto con la naturaleza, esto cambia vidas. Sí, señor. Mario, gracias por abordar temas de interés colectivo que aportan soluciones en el día a día. Sí. Bueno, sí, es muy importante. El caminar ayuda mucho a la parte circulatoria, a la parte mental. Y aparte de eso, hay que hablar sobre el ejercicio de resistencia también, porque eso fortalece los músculos del adulto mayor, de los miembros inferiores sobre todo, para fortalecer la marcha. Pero el ejercicio en términos general, básico, ¿no? Que permite una mejor circulación cerebral, ¿no? Muscular, ¿no? Un estado de relajación, ¿no? Y puede mejorar un poco las preocupaciones de un adulto mayor, ojo, que no tenga problemas psiquiátricos, ¿no? Porque cuando tiene problemas psiquiátricos ya es otra cosa. Correcto. Ok, vamos a seguir leyendo mensajes. Vamos a ver. No sé si tenemos. Sí, tenemos algunos otros. Ya, un segundito. Me dispensan, amigos. Que como yo también soy adulto mayor, bueno, a veces me complico aquí con el sistema. Ya va, rapidito. Me permiten un instante. Ya va. Aquí está, ya lo vi. Aquí está. Dice @RoccoPepJP. Dice. Pregunta. ¿Por qué al leer, escribir o ver televisión me da un fuerte mareo, dolor en el oído izquierdo y nariz? ¿Qué puede estar sucediendo? Tengo 64 años. Bueno, primero que está joven. 64 años entra dentro de la clasificación de adulto mayor joven. Okay. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Eso hay que verlo, porque pueden ser muchas cosas. La visión, el oído, a un problema que tenga neurológico, ¿no? Pero decirlo a priori, es tal cosa, sería un poco irresponsable. Pero debe consultar al geriatra y en su defecto a su médico de confianza. Okay. Porque es lo que lo puede ayudar. De resto, no le puedo dar una explicación con seguridad que está el diagnóstico. Claro, que tiene que ver, Sí. tendría que ver a la Es persona. muy difícil. Ok, vamos a seguir leyendo mensajes rápidamente. Amílcar Morudo dice, el doctor Portillo es de los Tiburones de La Guaira, seguro. ¿Te le gusta la pelota? ¿Usted Bueno, es sí. fanático, aficionado a algún Sí, equipo? soy fanático, pero no de los tiburones. ¿De cuál? Yo soy de los leones. Los Leones del De Caracas. los leones de Caracas. Ok. José Luis Quintero, 104, dice, ¿por qué aquí en Venezuela no hacen como en otros países? Le exoneran todos los gastos médicos y goza de una buena pensión monetaria y es para mí fundamental para enfrentar la vejez. Saludos desde Maracay. Uy, bueno, ese es el deber ser. Y eso sería en un futuro, si se lograra por las leyes de Venezuela, sería excelente. Porque de esa manera se garantiza una mejor atención del adulto mayor, cosa que ahorita todos sabemos que es muy, muy difícil, sobre todo en la parte pública. Muy complicado. Ok, fíjense lo que dice, bien interesante esta pregunta que hace Pablo Paredes 2501. Por cierto, estoy incluido en el tema. Claro, claro. Porque él dice, doctor, ¿es recomendable manejar después de 65 años? Imagínate, yo desde los 65 Sí. atrás. Bueno, fíjate, nuestras leyes Ajá. es algo que se está, bueno, creo que se está discutiendo. No, A ver. no existe una edad límite. ¿Ves? No. Es impresionante, a menos en Venezuela, ¿no? Pero creo que pronto, ¿no? Se va a establecer un límite de edad hasta donde puede manejar un adulto mayor, porque vemos en la calle gente muy, muy longeva manejando. Sí. ¿Lo he visto? Sí. ¿Ves? Sin embargo, no existe un límite de edad. En nuestras leyes, en lo que respecta a la medicina vial, no existe un límite de edad que dice hasta esta edad usted no puede manejar, no existe. Pero tengo entendido que se está trabajando sobre eso para poner un límite de edad donde ya la persona no puede sacar licencia para conducir. Sin excepciones. Sin excepción. Sin embargo, Porque de repente si hay un adulto mayor que excede esa edad a la que usted se refiere o a la que eventualmente puedan establecer, si la persona tiene, digamos, lucidez plena, tiene habilidades físicas a eso me refiero. Fíjense, plenas, ¿por qué se le va a limitar? a eso me refiero, que ahí está la controversia. Tenemos adultos mayores que manejan porque, como usted dice, están funcionalmente activos, no tienen deterioro cognitivo y manejan Así es. perfectamente. Entonces, ahí está la controversia que la edad no es un límite, no es un límite No debería serlo, digamos, absoluto, taxativamente. absoluto, Absolutamente. sino depende de otras condiciones que rodean el entorno. De hecho,
yo he visto, te digo, porque he estado de cierta forma involucrado en esa parte, gente discapacitada manejando, ¿ves? Sí, como Manejando carros que están acondicionados. Sí, Le faltan miembros inferiores Así es. y tienen un carro y manejan perfectamente. así es. Pero la edad de por sí sola no es un límite en la actualidad, ojo, Sí. sino lo que rodea, que puede estar enfermo. Por supuesto, los reflejos disminuyen Eso su... disminuye. Claro, como día comienzo, el adulto mayor todo va Palo abajo. palo abajo. Y los reflejos los tiene, pero muy lento. Es posible que cuando se dé cuenta ya chocó. Ok. Vamos a seguir leyendo los mensajes. Me dispensan. Dice Sí. Martado 1803. Saludos para ambos galanes. Yo ya fui a la consulta con el doctor Portillo, dice Potrillo, pero es Portillo, y me encontró bien de salud. Lo recomiendo, dice Martado. Está bien. José Luis Quintero 104 dice, doctor, ¿los geriatras cumplen la misma función como un internista? ¿Cuál será la diferencia? Bueno, sí, fíjate lo siguiente, el médico, que ahí está el rollo del problema, ¿no? Que piensa que al ser geriatra, tú vas a tratar únicamente a los pacientes que están en los ancianatos o en los geriátricos, ahora se llama casa de reposo o centros residenciales, cuando ya están, bueno, totalmente discapacitados. Ni el geriatra ni el internista ahí puede hacer nada, solamente todo es paliativo. El geriatra cumple una función muy similar al médico internista, porque la función de nosotros es la prevención al envejecimiento saludable, no a tratar a un adulto mayor que ya está discapacitado, está encamado, porque ya todo lo que hagamos es paliativo. Entonces, el geriatra sí ve todas las patologías igual que el internista, pero todo enfocado a partir de los 60 años. Con la diferencia que el geriatra se involucra con la gerontología, cosa que no lo hace el internista por su formación. No está dentro de la formación del internista la parte gerontológica. En nosotros está la parte de la medicina interna, que es lo que nos hace a nosotros ser geriatra, pero la gerontología es nuestro complemento para ayudar al adulto mayor en todas sus esferas, cosa que no ocurre en la formación del internista, que ellos no ven la parte gerontológica. Ok, fíjense, más mensajes. Rocco PJP, que es la persona que nos había escrito antes acerca de los mareos cuando ve televisión o cuando escribe, dice, he ido a 3 oftalmólogos y a 2 internistas. Ajá. Bueno, eso es importante, porque hay que ver cuáles fueron los diagnósticos o las prescripciones diagnósticas que le dieron esos médicos, porque son médicos especializados también, que tienen un gran apoyo en los adultos mayores. Porque cuando falta un geriatra, ¿quién lo ve? El internista. Entonces hay que ver qué está pasando allí, porque el hecho de que veamos televisión no tiene por qué darle a usted ese tipo de síntomas. Algo tiene que estar pasando. Y yo decirle a priori ahorita, sería algo irresponsable. De todos modos, yo estoy a la orden por mi teléfono o por la consulta en la avenida Urdaneta. Ok, bien, ya vamos a dar sus contactos nuevamente, doctor, pero me gustaría, dice, la misma persona dice que fue a estos 3 oftalmólogos y a 2 internistas y no me han podido dar un buen diagnóstico. Bueno, porque fíjate, lo otro es, porque si tiene, es mareo, ¿no? ¿Qué dijo el señor? Sí, mareos cuando escribe y cuando ve televisión. Hay que evaluarlo porque de repente puede ser un problema a nivel del oído, del aparato interno, del oído interno, a nivel de la parte interna del oído, que puede estar ocasionando ese tipo de problema. Entonces sería la cuestión de uno evaluarlo, hacerle las pruebas pertinentes, y si realmente no es problema de tipo visual, como ya lo han visto los oftalmólogos y el internista, bueno, si yo encuentro o el médico encuentra algo a nivel del oído, las pruebas que se le hace durante la marcha, entonces uno puede decir, bueno, esto puede ser un problema de tipo del aparato vestibular, que vamos a mandarlo entonces al otorrino. Ok, fíjese, nos quedan 3 minuticos, así que si alguna persona quiere formular alguna pregunta, que lo haga o que la haga, por favor, a la brevedad, porque ya casi que tenemos que despedirlo. Pero fíjese, dice @Amilcar Morú, dice, doctor, yo me levantaba en las mañanas mareado, con dolor en la cervical, acomodé la almohada y me siento mejor. ¿Por qué pasa esto? Eso interesante, ¿no? Sí, eso es importante, porque a veces, fíjate, el dormir es importantísimo.
en cualquier persona, y sobre todo en el adulto mayor, porque todos sabemos que hay un proceso de desgaste articular a nivel del cuerpo y sobre todo a nivel de la columna cervical. Y esa es una de las cosas que yo siempre recomiendo en la consulta. No es cualquier almohada. Hay almohadas que son anatómicas y eso ayuda mucho a que podamos evitar ese problema que aqueja la persona del dolor cervical, porque el mal dormir, entre comillas, el mal dormir, que puede tener una almohada, pero no es la almohada acorde, puede conllevar a ese tipo de problemas. Okay. Bueno, y a veces pasa, porque lo he vivido en experiencia en carne propia, que a veces uno acomoda la almohada, bueno, y no le molesta la cervical, pero entonces tiene problemas respiratorios. Bueno, sí. Mire, vamos a leer dos mensajes más rapiditos para que el doctor los responda y nos vamos. Dice José Luis Quintero 104, doctor, tengo 68 años y desde más de uno tengo prostatitis con frecuentes infecciones ordinarias. ¿Qué me recomienda? Y dice Guardabosque ahí, ¿es posible que una persona que fue expuesta a gran radioactividad energética puede regenerar los discos desgastados de las últimas vértebras de la cintura? Ya no tomé más analgésico. Bueno, fíjate, en cuanto a lo primero que me está preguntando es que... la persona que dice que tiene prostatitis con infecciones ordinarias, bueno, ¿qué fíjate, le recomienda? Bueno, uno de los grandes problemas que tiene el adulto mayor, como dije yo ahorita, todo va hacia abajo. Lo que va hacia arriba es la próstata, ¿no? Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos los hombres, y vamos para esa etapa, es que la próstata se nos enferma. Uno, por el proceso de envejecimiento que es natural, fisiológico, que crece la próstata. Y lo otro es que estamos propensos a infecciones, porque la prostatitis es una inflamación de la próstata, ¿no? Si eso persiste, debe consultar a quién, al urólogo, porque hay que hacerle los estudios pertinentes. Hay estudios, aparte de un examen simple de orina, de un urocultivo, hay otro tipo de estudios urodinámicos, que el que lo hace es el urólogo y puede encontrar ya el diagnóstico de esa prostatitis que no mejora. Okay. En el caso, rapidito, doctor, de esta persona que habla de radioactividad energética, ¿se pueden regenerar los discos desgastados? Sí, no tengo una gran experiencia sobre eso, pero sí he leído que sí, hay la tendencia a que eso pueda ocurrir. Ok, doctor, agradecidísimo. Bueno, la verdad que sí. Gracias por la invitación una vez más y bueno, quiero desearle a todo el equipo de Radio Rumbo una feliz Navidad y un próspero año 2026, así como a la audiencia que nos sintoniza y a todos los adultos mayores a los cuales he atendido. Bien, muchísimas gracias. Vamos a dar el teléfono, doctor, rapidito. Bueno, mi teléfono, ya por aquí todo el mundo lo sabe, voy a repetir una vez más, el 0414-30-90-806. Estoy a la orden en la avenida Urdaneta y también en el anexo de Clínicas Caracas. Bien, muchas gracias al doctor Argenis Portillo. A ustedes también, amigos, por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Lo invitaremos de nuevo en enero, mi doctor, Dios mediante. a ver cómo regresaron los pacientes de esta fiesta decembrina. Navideña. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, de la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz. En los controles Luis López, la lectura de las informaciones Alex Márquez. En las redes sociales de Radio Rumbo, Marcos Rivera, frente a los micrófonos, su servidor Mario Villegas Compé de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa sería asfalto de primera, y el servicio geriátrico, el doctor Argenis Portillo. Consulta previa por el teléfono 0414-309-0806. Tengan todas y todos muy buenas tardes.